La casa estaba en silencio cuando llegó. No ese silencio tenso que anuncia una tormenta, sino el tipo de calma que solo aparece cuando todo está en su sitio. Cada objeto donde debe estar. Cada reloj marcando su rutina con exactitud. Era media tarde y el sol atravesaba los visillos con una calidez polvorienta. Yo estaba en la cocina, cortando higos sobre la encimera de mármol, cuando escuché el sonido de la maleta rozando el suelo de madera. No tuve que mirar para saber que era él. Años sin vivir con nosotros, pero su forma de caminar no había cambiado. Tenía ese ritmo seguro, ese paso que no dudaba ni preguntaba. Mi esposo se adelantó, como siempre, con los brazos abiertos. Yo lo seguí unos pasos detrás, todavía con el cuchillo en la mano, los dedos húmedos por el jugo. Lo observé mientras se abrazaban. Estaba más alto que la última vez, más ancho de hombros. Había algo distinto en su mirada. No era arrogancia, tampoco ternura. Era ese tipo de mirada que no esquiva, que te sostiene el peso, que incomoda sin querer hacerlo. Me acerqué para saludarlo. Su mejilla tenía un olor extraño a tabaco y ropa secada al sol. Dijo algo sobre el tráfico, sobre el calor, sobre lo feliz que estaba de volver unos días. Sonreí. No dije mucho. La lengua, a veces, tarda en responder cuando el cuerpo ya ha comenzado a reaccionar. Durante la cena, hablábamos como si todos estuviéramos en la misma página. Mi esposo reía con sus historias. Él respondía con gestos medidos, con pausas calculadas, y yo me dedicaba a escuchar, pero en realidad lo observaba. Su forma de sostener la copa, el modo en que se inclinaba sobre la mesa cuando algo le interesaba, cómo cruzaba las piernas como si aún no supiera si quería quedarse o marcharse al día siguiente. Había una seguridad nueva en su forma de estar, y eso, por alguna razón que no quise explorar en ese momento, me molestó. Esa noche, no pude dormir. Di vueltas en la cama mientras mi esposo respiraba profundo a mi lado. Me levanté a beber agua. Caminé por el pasillo con cuidado, sin encender luces. La cocina estaba en penumbra, y me detuve al ver una silueta delante del refrigerador. Era él. Solo llevaba una toalla en la cintura. El vaho del agua caliente aún cubría sus hombros. Se giró al sentirme. ¿Quieres té? Preguntó como si fuera lo más normal del mundo. Asentí sin hablar. Me senté en la mesa de la cocina y lo observé preparar el agua. No hice ningún comentario, aunque había muchas cosas que podría haber dicho. Sobre cómo su espalda se había ensanchado. Sobre la seguridad con la que manejaba la tetera. Sobre el modo en que se agachó para buscar las tazas, sin preocuparse de que su cuerpo quedara expuesto. No había en él ni provocación ni pudor. Y quizás eso fue lo que más me perturbó. La naturalidad. La taza humeaba entre mis manos cuando la conversación comenzó. Hablamos de cosas simples, del trabajo, del calor, de una planta en la terraza que creció más de lo esperado. Él me preguntó si aún escribía por las noches. Me sorprendió que lo recordara. Le dije que ya no, que me dolían las muñecas, pero en realidad era otra la razón. Ya no me visitaban las palabras como antes, como si algo se hubiera apagado en mí lentamente, sin avisar. Me dijo que no lo parecía, que tenía los ojos despiertos. ¿Y eso qué significa? Pregunté sin mirarlo. Que algunas personas fingen estar dormidas y otras no saben que están despiertas, respondió, mientras dejaba la cucharilla sobre el plato. No respondí. Lo observé mientras se retiraba, la toalla colgando con descuido de sus caderas y el vapor de la infusión todavía flotando en el aire. Volví a la cama en silencio. Mi esposo no se movió. Me acosté sin hacer ruido y cerré los ojos. Pero el té no era lo único que aún ardía. A la mañana siguiente, el aire tenía un espesor distinto, como si algo se hubiera desplazado ligeramente en el equilibrio de la casa. No era una sensación evidente. No había nada visible que delatara el cambio, pero yo lo sentía bajo la piel, en los dedos, en la manera en que me ataba la bata antes de salir del cuarto. Mi esposo ya se había marchado temprano a la oficina. El silencio del pasillo se interrumpía apenas por el sonido de la cafetera programada y el tic-tac del reloj de pared. Caminé descalza hasta la cocina,
con el cabello todavía húmedo por la ducha. Sobre la mesa, una taza de café humeaba, y junto a ella, una nota escrita con letra rápida. Volveré tarde. Junta con el equipo. Te amo. La leí sin emoción, como si las palabras no lograran penetrar la superficie del papel. Él estaba en la sala, con el portátil sobre las piernas, trabajando. Llevaba una camiseta oscura y pantalones cortos. Su cuerpo, a esa hora de la mañana, parecía aún más sólido, como si el descanso lo hubiera llenado de una energía difícil de nombrar. Me saludó con una leve inclinación de cabeza, sin desviar la vista de la pantalla, y yo le respondí con un gesto seco, sin detenerme. No porque estuviera molesta, sino porque no quería permitirle, ni a él ni a mí misma, la posibilidad de una familiaridad demasiado cómoda. Pasaron un par de horas. La señal de internet comenzó a fallar. Él intentó reiniciar el módem desde el salón, pero no funcionó. Le pedí que revisara el aparato en la oficina del segundo piso. Aceptó con tranquilidad, como si lo estuviera esperando. Subió con paso seguro mientras yo me dirigía a mi cuarto, sin un motivo claro. No tenía nada que hacer ahí, salvo esperar. Me senté en la cama. El espejo frente a mí me devolvía una imagen conocida, pero había algo en mi expresión que no reconocía. Me levanté y abrí el cajón de la cómoda. Saqué un conjunto de ropa interior roja, de encaje sutil, que llevaba meses sin tocar. Era una prenda que solía usar cuando necesitaba sentirme viva, deseada, no funcional. Me la puse sin pensarlo demasiado. No para él, tampoco para mi esposo, para mí. Porque en ese momento necesitaba recordar que aún era capaz de provocar algo más que indiferencia. Me puse una camisa blanca amplia, con los botones apenas cerrados. El encaje rojo se insinuaba apenas bajo la tela. Caminé hacia la oficina, fingiendo despreocupación. Él estaba bajo el escritorio, revisando los cables, con la espalda arqueada y el torso escondido entre las sombras. Me acerqué por detrás, agachándome para observar lo que hacía. Fue un movimiento simple, cotidiano. Pero cuando se giró para explicarme algo, su rostro quedó a la altura del mío. Estábamos demasiado cerca. Sentí su respiración cálida en mi mejilla. Mi pecho rozó su hombro sin querer. El contacto fue breve, pero suficiente para que mi cuerpo reaccionara con una alerta sorda, inmediata. Nuestros ojos se encontraron. Ni él ni yo apartamos la mirada. No dijimos nada. No lo necesitábamos. En ese instante, el silencio fue más elocuente que cualquier frase. Me incorporé lentamente, pero él también lo hizo, de forma casi simultánea. Quedamos de pie, frente a frente, a una distancia que no tenía sentido. Entonces ocurrió. El beso no fue torpe ni impulsivo. Fue una decisión lenta, sin pretextos. Sus labios tocaron los míos con una mezcla de certeza y paciencia. No había urgencia. Era una afirmación. Un reconocimiento. Mis dedos se aferraron a la tela de su camiseta, pero no para acercarlo, sino para no caer. El mundo se comprimió en ese instante. El calor de su boca, el perfume de mi piel, el roce del encaje bajo la camisa. No fue largo, pero dejó una marca. Cuando nos separamos, no hubo disculpas ni preguntas. Solo un cruce de miradas cargado de algo nuevo, difícil de clasificar. Volví a mi habitación y cerré la puerta sin apuro. Apoyé la espalda contra la madera, dejando que el aire me atravesara. Caminé hasta el espejo y me observé de nuevo. El encaje rojo ya no era un símbolo. Era una confirmación. Me quité la camisa con lentitud, como si cada botón liberara una parte de mí que había estado demasiado tiempo contenida. Más tarde, en la cocina, él bajó y preparó té. Ninguno de los dos mencionó nada. Nos movíamos por la casa como si hubiéramos cruzado un umbral invisible que no debía tocarse con palabras. Pero esa noche, cuando me fui a dormir, su imagen seguía ahí. No como una culpa, sino como una necesidad suspendida. Mi esposo me abrazó por detrás, como solía hacer, y apoyó su rostro en mi cuello. Yo cerré los ojos, esperando encontrar algo en ese gesto. Algo que despertara mi cuerpo, que lo hiciera vibrar. Pero no llegó nada. Solo una calma tibia, parecida al olvido.
Desperté antes que todos. No porque hubiera dormido mal, sino porque el cuerpo, cuando empieza a vivir una contradicción, se adelanta a todo lo demás. El sol aún no había cruzado el alféizar, pero el cielo ya no era del todo oscuro. Bajé en silencio, evitando hacer crujir los escalones. En la cocina, preparé café solo para mí. Me gustaba esa hora. La casa todavía parecía pertenecerme. Nadie ocupaba el aire. Ningún ruido reclamaba atención. Pero incluso en ese silencio no lograba pensar con claridad. Era como si la mente se hubiera convertido en una habitación cerrada, sin ventanas, donde el oxígeno comenzaba a escasear. A media mañana lo vi salir al jardín. Llevaba una camiseta sin mangas y un pantalón gris claro que se le pegaba al cuerpo por la humedad. Estaba arreglando algo en la verja, concentrado, con el ceño levemente fruncido. Desde la terraza lo observé sin que me viera. No era la belleza evidente lo que me atraía, sino la ausencia de artificio. Tenía una masculinidad callada, de esas que no necesitan demostrarse para sentirse. Y eso, de algún modo, me volvía más consciente de mi propio cuerpo, de sus carencias, de sus ansias. Después del almuerzo, cada uno desapareció en sus tareas. Yo pasé más de una hora ordenando estantes sin sentido. Cada frasco de especias fue reubicado, cada servilleta doblada de nuevo. Lo hacía por no pensar, por no recordar el peso de su mano, la firmeza contenida de aquel beso. Pero los dedos, incluso entre tarros de vidrio, guardaban la memoria de otra textura. Fue por la tarde que apareció la nota, pegada con imán en la nevera, escrita con marcador negro. Decía: «Salgo a correr. Si quieres venir, estoy en el parque a las 8». No tenía firma, pero no la necesitaba. Su letra era segura, directa. Lo miré varias veces antes de decidir. La cocina estaba en penumbra. El reloj marcaba las 7:40. Subí a mi cuarto sin pensar en nada que no fuera el movimiento. Me vestí con ropa deportiva que casi no usaba. Unos leggings oscuros, una camiseta amplia, zapatillas aún limpias. No por coquetería, sino por pudor. No quería parecer que me arreglaba para él, aunque eso era precisamente lo que hacía. Caminé hasta el parque. Las farolas apenas comenzaban a encenderse, proyectando sombras largas. Lo vi desde lejos, estirando los brazos, con la respiración aún regular. Cuando me acerqué, no dijo nada. Solo comenzó a trotar, y yo lo seguí. Corrimos sin prisa, a un ritmo suave. Los árboles formaban un túnel de ramas sobre nosotros, y la brisa era cálida, pesada, con aroma a tierra mojada. A veces sus pasos coincidían con los míos, y podía sentir su calor incluso sin contacto. No hablábamos. Pero cada metro que avanzábamos en silencio era como abrir un espacio entre nosotros que ya no se podía cerrar. Cuando regresamos a casa, empapados de sudor, él fue el primero en entrar. Me ofreció una botella de agua fría. Nuestros dedos se rozaron. Esta vez, el contacto duró un segundo más. Me miró sin intención aparente, pero sus ojos tenían ese brillo opaco que no admite distracciones. Subió a su cuarto sin añadir palabra. Yo me quedé en la cocina. Abrí la ventana para que el aire entrara, pero la piel seguía ardiendo. Me quité la camiseta sudada y quedé en sujetador, sintiendo cómo el aire tocaba la humedad del cuerpo. El espejo del horno me devolvía una silueta que no recordaba. No más joven, no más bella, solo más despierta. Cuando mi esposo volvió esa noche, trajo vino y pan de un mercado que habían abierto nuevo cerca de su oficina. Me besó en la mejilla y me dijo que me veía con buen color. Le respondí que había salido a correr. Se alegró. Dijo que eso me haría bien. Yo asentí. Fingí. Comí con él. Hablamos de cosas simples, pero en ningún momento me miró como si realmente me viera. Al día siguiente, repetimos la rutina. Otro trote. Otro silencio compartido. Y al tercer día no hubo nota. No hubo invitación. Me levanté, me vestí igual, y caminé sola al parque. Él ya estaba ahí, haciendo estiramientos frente a un banco. Esta vez me sonrió. Apenas. Corrimos. Sudamos. Volvimos juntos. Antes de entrar a la casa, sus dedos tocaron los míos, como si fueran a decir algo que no podía expresarse en voz alta. No hubo beso.
No hubo palabras. Esa noche preparé el desayuno del día siguiente antes de dormir, algo que no hacía desde hace meses, pero solo puse un plato extra en la mesa. No era para mi esposo, era para él, y lo supe mientras lo hacía. La propuesta llegó de forma inesperada. Mi esposo, al parecer con la mejor intención del mundo, me sugirió salir de la ciudad durante el fin de semana. Nada complicado, solo un viaje breve a la costa. Para desconectarnos, dijo, mientras se servía café con la naturalidad de quien no tiene idea de nada. En un primer momento, lo miré sin saber si reír o preguntar por qué. De repente, le interesaba tanto que me alejara de casa. Luego supe la razón. No podía ir. Tenía reuniones, compromisos con la empresa, como siempre. Pero insistió en que no cancelara, que fuera igual, que me haría bien. Llévalo contigo, añadió, refiriéndose a él, como si esa sugerencia no estuviera cargada de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Hace tiempo que no sale de la ciudad. Además, se llevan bien. Asentí sin dar espacio a la duda. En mi interior, el desconcierto se mezclaba con una especie de vértigo, como si el suelo bajo mis pies se hubiera inclinado un grado apenas, pero lo suficiente para que nada volviera a estar en equilibrio. El viaje comenzó con normalidad. La carretera era larga y recta, y la brisa marina empezaba a sentirse desde kilómetros antes de llegar. En el coche, él iba a mi lado, ajustando el volumen de la música, dejando que sus dedos jugaran distraídamente con el borde de la ventanilla. Yo conducía en silencio, atenta a la ruta, pero con el cuerpo expuesto a su presencia. No era la distancia física lo que me descolocaba, sino la carga invisible de los días anteriores. Esa tensión no dicha que parecía ocupar cada espacio entre los asientos. Hablamos poco, solo lo necesario. Comentarios sobre el paisaje, algún recuerdo que compartimos en voz baja. Pero cuando nuestras manos se rozaban al pasarme una botella de agua, el calor se propagaba por mi brazo como si llevara corriente. Y cada vez que me miraba, no con deseo, sino con esa quietud que desarma, yo sentía que me quedaba sin aire por segundos. Al llegar al pueblo costero, la bruma comenzaba a cubrir los edificios bajos. El mar estaba calmo, como dormido. El hotel era sencillo, casi rústico, con paredes encaladas y cortinas de lino en las ventanas. En recepción nos informaron que solo quedaba una habitación disponible. 2 camas, sin opción de cambiar. Miré al recepcionista, luego a él. No hubo protesta, solo una aceptación muda que se deslizó sin ruido. Dejamos las maletas y salimos a caminar por la playa. El cielo era de un gris suave y el viento hacía bailar los bordes de mi vestido. No era una escena romántica. Era otra cosa, una suspensión. Él caminaba a mi lado sin tocarme, pero con una presencia tan fuerte que podía sentir su calor atravesar la ropa. En un momento, tropecé con una piedra suelta. Me sostuvo por el codo. Un gesto simple. Pero cuando lo hizo, su pulgar rozó la parte interior de mi brazo. El contacto fue tan breve como profundo. No nos miramos. No dijimos nada. Pero el cuerpo, ese sí, no olvidó. Esa noche en la habitación, cada uno ocupó su cama. Yo me duché primero. El agua estaba tibia, y dejé que corriera largo rato sobre mi espalda, como si pudiera borrar algo. Me puse una camiseta larga, sin sujetador. El aire marino entraba por la ventana entreabierta. Me recosté sin dormir. Desde mi lado escuchaba su respiración. Regular, atenta. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás 1 hora, quizás 2. En algún momento me giré hacia él, y sentí que sus ojos ya estaban abiertos. Ninguno se movió. Ninguno dijo nada. Pero el silencio era tan espeso que me dolía en el pecho. No fue una noche de caricias, ni de secretos compartidos. Fue una noche suspendida, contenida, llena de cosas que no podían expresarse. Un umbral. A la mañana siguiente salimos temprano. Desayunamos en una terraza frente al mar. Él pidió café solo, yo tomé té. Apenas comimos. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, entendí que algo se había afirmado entre nosotros. Algo que ya no requería pruebas. El cuerpo ya lo sabía. Volvimos a casa por la misma carretera,
pero el trayecto no fue del mismo. Esta vez, no había música. No porque quisiéramos evitarla, sino porque nada podía cubrir el ruido interno que ahora nos habitaba. Cuando entramos al barrio, mi esposo ya nos esperaba en la puerta. Sonreía. Nos abrazó a ambos con afecto. Preguntó por el viaje. Contamos lo justo. Nadie sospechó nada. Pero cuando él me abrazó, con sus brazos alrededor de mi cintura, sentí un frío inesperado en la piel. No porque hubiera dejado de amar, sino porque ya no me alcanzaba. Su abrazo no me rodeaba, me contenía. Y yo ya no quería ser contenida. El supermercado estaba casi vacío esa tarde. Las luces blancas, planas, hacían que todo se viera demasiado limpio, demasiado ordenado. Había ido a comprar cosas para la cena. Nada especial. Solo pan, algunas frutas, un poco de queso. Él insistió en acompañarme, sin decirlo con palabras. Bastó con que cogiera las llaves al mismo tiempo que yo y se pusiera los zapatos antes de que pudiera protestar. Íbamos en el coche sin hablar, con la radio encendida solo para disfrazar el silencio. No era tensión lo que flotaba entre nosotros. Era otra cosa. Una cercanía contenida, que ya no buscaba esconderse. El viaje a la costa había cambiado algo, aunque ni él ni yo lo hubiéramos dicho en voz alta. Su forma de caminar a mi lado era distinta. No más segura, pero sí más clara. Como si su cuerpo supiera exactamente hasta dónde podía estar cerca sin tocarme. Como si me desafiara sin provocarme directamente. Dentro del supermercado nos separamos. Yo fui hacia las verduras. Él dijo que iría por las botellas de vino. Lo observé mientras se alejaba. Su espalda, la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza para leer etiquetas, me resultaba insoportablemente familiar. Y al mismo tiempo, completamente nueva. Me movía por los pasillos sin prestar demasiada atención, dejando que las manos eligieran por mí. Nos encontramos de nuevo en la caja, como si fuera casualidad. Cargamos las bolsas en el maletero en silencio. Cuando subimos al coche, encendí el motor, pero no lo puse en marcha. El aire acondicionado tardaba en activarse, y la cabina se llenaba de ese calor tibio que vuelve todo más lento, más denso. Él se acomodó en el asiento del copiloto, con una de las bolsas sobre las piernas. No dijo nada. Yo tampoco. Entonces, sin anunciarlo, cerró los ojos. Su respiración se volvió más lenta, más profunda, como si ese breve encierro fuera un lugar seguro. Lo miré. Y en ese momento, sin pensarlo, apagué el motor. ¿Por qué no arrancas?, preguntó, sin abrir los ojos. No respondí. Me giré hacia él. Y antes de que pudiera volver a hablar, me incliné y lo besé. Ese beso no fue como el primero, ni como el silencio compartido en la habitación del hotel. Fue un beso con peso, con cuerpo, con intención. No hubo lentitud, tampoco prisa, solo certeza. Mis manos buscaron su nuca. Sus dedos se apoyaron en mi cintura, y por un instante, el espacio entre nosotros desapareció. No había música, no había testigos. Solo el calor, el aliento compartido y el sonido de mi propio pulso golpeando en los oídos. No pensé en mi esposo. No pensé en lo que podría pasar. Solo estaba ahí, con él, con su boca, con su cuerpo inclinándose apenas sobre el mío, sin traspasar ningún límite evidente, pero rozándolo peligrosamente. Cuando nos separamos, ambos respiramos hondo. No hubo culpa. No hubo miedo. Solo una pausa. Como si los dos necesitáramos sentir qué había quedado en el aire después. Entonces, desde el retrovisor, vi una silueta. A lo lejos, mi esposo salía de otra tienda, una bolsa de papel en la mano. Caminaba hacia el coche, distraído, como siempre. No nos había visto, pero el cuerpo reaccionó como si lo hubiera hecho. Me acomodé rápidamente en el asiento. Encendí el motor. Me incliné sobre el volante como si buscara algo en la guantera. Él hizo lo mismo, bajando la cabeza, fingiendo leer el ticket de compra. El momento se quebró, pero no desapareció. Quedó suspendido, intacto, como una línea invisible entre nosotros. Cuando mi esposo abrió la puerta y se sentó en el asiento trasero, sonrió. ¿Listos?, preguntó. Asentí.
Arranqué. Nadie dijo una palabra durante el trayecto de vuelta. En casa, me encerré en el baño con la excusa de una ducha. Pero no era por higiene. Era para quedarme sola, para tocarme el rostro, para mirar mi cuerpo en el espejo con otros ojos. Me quité la ropa lentamente, dejando caer cada prenda con una lentitud casi ritual. El sujetador rojo que había elegido esa mañana seguía allí, como una herida abierta. Me lo quité también. Observé mi reflejo. No era una mujer arrepentida. Tampoco una mujer feliz. Era alguien que había cruzado un umbral sin saber si quería regresar. Más tarde, mientras preparaba la cena, él bajó las escaleras y se acercó a la cocina. No nos hablamos, no nos miramos, pero cuando le pasé la servilleta, nuestras manos se rozaron de nuevo. Un segundo, apenas eso, y bastó. Esa noche, en la cama, mi esposo intentó abrazarme. Me giré hacia él. Lo dejé hacerlo. Su piel era cálida, familiar. Su olor, el mismo de siempre. Pero al cerrar los ojos, la imagen que apareció no fue la suya. Fue la de otro cuerpo, otra boca, otra tensión. No sentí remordimiento, solo el deseo de repetirlo, de buscar el mismo coche, la misma excusa, el mismo calor. Y lo supe con claridad. No estábamos huyendo de nada. Estábamos corriendo hacia algo. Al día siguiente, el tiempo pareció ralentizarse. La casa tenía ese tipo de silencio que no nace del descanso, sino de la tensión subterránea que nadie menciona. Pero todos sienten. Mi esposo salió temprano, con una excusa cualquiera. Una reunión, un café con un cliente, una visita breve al taller. Y cuando la puerta se cerró detrás de él, supe que tenía al menos unas horas de tregua. No lo pensé demasiado. Me vestí con una calma ensayada, eligiendo prendas suaves, ligeras, que no apretaran, que no llamaran la atención, pero que me hicieran sentir a flor de piel. Él estaba en el patio, regando las plantas. Tenía los auriculares puestos, la cabeza inclinada hacia el suelo húmedo, y una de las mangas de su camiseta recogida hasta el hombro. Me acerqué sin hablar. Al sentir mi sombra, se giró, y en ese movimiento sus ojos me recorrieron entera, con una rapidez que solo notan quienes están atentos a los detalles más minúsculos. No dijo nada. Solo desconectó el agua. Se quitó los auriculares y me miró. Le ofrecí un café fuera. Nada especial. Una cafetería del centro. Pequeña, escondida entre las calles empedradas, con mesas de mármol blanco y sillas que chirriaban al moverse. Aceptó sin preguntar por qué. Salimos caminando, cada uno con las manos en los bolsillos. Éramos dos figuras anónimas, perdidas entre otras tantas parejas, amigos, desconocidos. Pero el espacio entre nosotros no era de amigos. Era de algo que todavía no tenía nombre, pero que ocupaba cada silencio como si fuera una presencia física. Nos sentamos frente a frente. Pedimos lo habitual. Hablamos de temas sueltos, un libro que él había comenzado a leer, la humedad en los muros del baño, una serie que dejé a medias. Pero debajo de todo eso, había otra conversación. Esa que no se dice con palabras, sino con pausas, con las veces que bajamos la mirada y las que no. Con el modo en que nuestros dedos se rozaban cuando pasábamos la carta, o cómo sostenía mi vista cuando pensaba que no lo notaba. En un momento, sentí su pierna rozar la mía bajo la mesa. No fue accidental, tampoco provocativo. Fue, simplemente, inevitable. No me retiré. No lo detuve. Dejé que el calor se extendiera. Había algo en ese contacto que me devolvía un pulso que no recordaba haber perdido. Afuera, el sol comenzaba a hundirse, proyectando sombras largas sobre las fachadas. Dentro, el café tenía un aroma dulce, denso, como si también estuviera saturado de todo lo que callábamos. En el camino de regreso, nos desviamos hacia el parque. Caminamos en silencio, bordeando los bancos vacíos y los árboles que comenzaban a soltar hojas antes de tiempo. Me senté en uno de ellos, y él se colocó a mi lado, con los codos sobre las rodillas, la espalda ligeramente encorvada. Permanecimos así varios minutos. El mundo seguía girando. Los niños jugaban a lo lejos. Los perros ladraban. Alguien reía en una terraza. Pero para mí,
Todo eso era un fondo borroso. Lo único nítido era su hombro tocando el mío, su proximidad sin imposición. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó, con voz baja, casi como si hablara consigo mismo. No respondí de inmediato, porque esa era la pregunta exacta, pero también la más inútil. Lo que hacíamos no se definía, no se encerraba en palabras. Era algo que se sentía, que se vivía, que crecía en los márgenes de lo permitido. No lo sé, dije al fin, pero no quiero detenerlo. No hubo discusión. No había nada que debatir. Él se giró apenas hacia mí, y en ese gesto encontré una ternura inesperada. No era compasión, era complicidad. Esa noche, la cena fue silenciosa. Mi esposo hablaba del tráfico, del nuevo gerente de compras, de algo que había leído en el periódico. Yo asentía, sonreía, fingía una escucha activa mientras en mi mente repetía los detalles de la tarde. El crujir de las hojas bajo mis pies, el roce de su pierna, la pregunta susurrada. En algún momento me sorprendí buscando el olor de su ropa en el aire. No lo encontré, pero mi cuerpo lo recordaba. Antes de dormir, me duché con más lentitud que de costumbre. Elegí un camisón suave, de esos que solía reservar para noches en que me sentía particularmente sola. No era revelador, no tenía encaje, pero me abrazaba la piel con delicadeza. Al entrar en la habitación, él ya dormía, o fingía hacerlo. No importaba. Apagué la luz. Me acosté de lado, cerré los ojos, y deseé, más que nunca, que la noche pasara rápido. No para descansar, sino para volver a verlo. El sonido del agua golpeando los azulejos fue lo primero que escuché al abrir los ojos. Era temprano. El sol apenas tocaba las cortinas del dormitorio. Me quedé acostada unos minutos, mirando el techo, tratando de ordenar las piezas sueltas de los días anteriores. Ya no podía llamarlo aventura, ni impulso. Lo que estaba ocurriendo entre nosotros había dejado de ser una excepción. Era una extensión de mis pensamientos, un eco constante en los gestos cotidianos. Había empezado a vivir en función de sus movimientos. Escuchaba sus pasos en la escalera antes que cualquier otro sonido. Sabía cuándo bajaba, cuándo respiraba distinto, cuándo evitaba mirarme, no por desinterés, sino por precaución. Esa mañana bajé sin hacer ruido. Él estaba en la cocina, preparando café. Vestía ropa deportiva, como si estuviera a punto de salir. Su cabello aún estaba húmedo, y el vapor del hervidor formaba una bruma tenue a su alrededor. No cruzamos palabra. Solo intercambiamos miradas breves, como quien pasa junto a una llama y sabe que no debe acercarse demasiado. Mi esposo aún dormía. La casa era un espacio suspendido entre dos realidades. La que todos veían, estable, ordenada, matrimonial, y la que crecía en secreto, con raíces cada vez más profundas. Me senté junto a la ventana con una taza entre las manos. Afuera, el mundo seguía como si nada. Pero dentro de mí, algo se había desordenado para siempre. El resto del día pasó sin sobresaltos. Él se encerró en su habitación con el portátil. Yo aproveché para limpiar, para doblar ropa, para fingir que todo estaba bajo control. Pero cada objeto que tocaba, cada superficie que ordenaba, me recordaba a él, a sus dedos, a su presencia detrás de mí, siempre a una distancia segura, pero no inocente. Fue después del almuerzo que ocurrió el primer giro. Un pequeño detalle que alteró el equilibrio sin que nadie lo notara de inmediato. Mi esposo había salido al jardín y yo me quedé en la sala, revisando una libreta de notas vieja. Entonces lo encontré. Una hoja suelta, escrita por mí meses atrás, con una lista de cosas por hacer. Entre ellas, comprar flores para la habitación. La frase me sonó extraña, fuera de lugar. Nunca la había tachado, y no recordaba haber cumplido con esa intención. Más tarde, al revisar su escritorio en busca de una factura, encontré otra lista. Suya. Anotaciones rápidas, algunas casi ilegibles, pero entre ellas, esa misma frase. Flores para ella. No tenía fecha, no estaba subrayada, solo estaba ahí, como un pensamiento que quiso volverse acción y se quedó a medio camino. Me quedé inmóvil.
La hoja temblaba ligeramente entre mis dedos. Era un gesto simple, incluso dulce, pero me provocó una punzada que no supe cómo manejar. No porque fuera una amenaza, sino porque me recordó que él también existía. Que mi esposo, en medio de su distracción y sus horarios repetidos, aún pensaba en mí. No como hombre, quizá, pero como alguien a quien cuidar. Volví a mi habitación con una sensación extraña en el pecho. No era culpa. Era algo más hondo. Una grieta que no se veía, pero que se ensanchaba con cada día que pasaba. Por la tarde, él bajó. Llevaba una bolsa con algunas compras. Dijo que había salido a caminar y encontró un mercado cerca del parque. Sacó una botella de vino, queso y una pequeña caja con infusiones nuevas. Nada más. Pero yo lo vi. Entre las botellas, escondido con torpeza, venía un ramo de flores silvestres. Lo dejó sobre la mesa como si no supiera a quién iban dirigidas, como si fueran parte de las compras. Pero su mirada, al pasar junto a mí, decía otra cosa. No pregunté. No dije nada. Pero esa noche, al ponerlas en un jarrón, mis dedos temblaban. Más tarde, mientras preparaba la cena, él se acercó a mí. Me ofreció una copa. Me la entregó sin tocar mi piel, pero nuestras manos se rozaron igual. Fue un segundo. Suficiente. ¿Quieres salir mañana? Preguntó, bajando la voz. ¿A dónde? Donde no nos vean. La frase se quedó flotando en el aire. No fue una propuesta obscena ni provocadora. Fue una necesidad. No de esconderse, sino de existir sin la mirada de otros. Sí, respondí sin mirarlo. Esa noche, mi esposo me abrazó con una ternura nueva, como si algo en él también hubiera despertado. Su mano acarició mi espalda, su respiración se acompasó con la mía, pero mi cuerpo no respondió. Ya no podía, no porque no lo quisiera, sino porque ya no lo deseaba. La invitación no se concretó en palabras exactas. No hubo una hora ni un lugar definidos, solo una especie de acuerdo silencioso entre gestos y miradas. Sabíamos que necesitábamos salir, romper el patrón, escapar aunque fuera un rato de esa casa que se había convertido en un laberinto de secretos. Y, sin embargo, cuando ocurrió, fue todo menos planeado. Mi esposo se había enfrascado en arreglar la vieja despensa del pasillo. Había desmontado las puertas, instalado una cámara de seguridad improvisada en el rincón más alto, con la excusa de vigilar mientras se arregla todo, como si el desorden fuera una amenaza. No le di mayor importancia. Esa cámara no apuntaba hacia ninguna habitación, ni hacia la entrada, solo hacia el pasillo vacío. Me limité a asentir, con esa expresión educada que usamos las mujeres cuando ya no tenemos energía para discutir detalles inútiles. Pasaron los días. La tensión comenzó a pesar más. Las miradas entre él y yo se hicieron más breves, más esquivas, pero también más densas. No había necesidad de palabras. Todo lo que debíamos decir ya vivía en nuestros silencios. Pero había algo nuevo. El miedo. No a ser descubiertos, sino a que lo que estábamos construyendo, o desarmando, se volviera tan cotidiano que dejara de arder. Fue una tarde nublada, con amenaza de lluvia, cuando decidí llamarlo. Solo una palabra. Le pedí que bajara. Mi esposo había salido a buscar piezas para el arreglo, con una lista detallada de tornillos, bisagras y herramientas específicas. Teníamos tiempo. No mucho, pero lo suficiente. Nos encontramos en la cocina. No hablamos. Solo nos miramos. Luego subí al pasillo, hacia la habitación de invitados. Él me siguió. Y fue entonces, justo al cruzar el umbral, cuando sentí que algo no estaba en su sitio. La cámara, pequeña, casi invisible, había sido girada apenas unos grados. Ya no apuntaba al armario. Ahora se orientaba hacia el centro del corredor, y la puerta de la habitación estaba abierta. No era una casualidad. No dije nada. Entré, fingiendo normalidad, con él a unos pasos detrás. Cerré la puerta. Nos quedamos en silencio, como si ambos sintiéramos la amenaza sin necesidad de nombrarla. Él me miró, y en su gesto había algo distinto. Una preocupación real. No por él. Por mí.
Me senté en la orilla de la cama. Él permaneció de pie, como si tuviera miedo de acercarse. No necesitábamos tocarnos para sentir el peso de ese momento. Por primera vez desde que todo comenzó, comprendí que la línea que habíamos cruzado no era solo moral, sino concreta, íntima. Íbamos a ser descubiertos. Y no porque alguien nos observara en ese instante, sino porque ya no sabíamos ocultarnos de verdad. Debemos tener cuidado, dijo él finalmente. Asentí, pero mi mente estaba en otro lugar. Esa noche revisé el ordenador de mi esposo, no por celos ni por desconfianza. Solo quería confirmar una sensación. Accedí a los archivos de la cámara con facilidad. Él no había cambiado las contraseñas. Entre las grabaciones recientes, una llamó mi atención. Una toma de apenas 40 segundos. En ella, se veía mi silueta caminando por el pasillo. No había nada comprometedor. Solo mi cuerpo, envuelto en una bata clara, descalza, caminando con lentitud. Pero el ángulo de la cámara captaba más de lo necesario. El movimiento de mis caderas, el gesto de mi mano al tocar la pared, el modo en que giraba la cabeza al escuchar pasos. Esa grabación no debía estar ahí. No dormí esa noche. Me acosté al lado de mi esposo como de costumbre, fingiendo cansancio. Él me acarició el brazo con una ternura que ya no lograba tocarme. Sentí su respiración hacerse lenta, profunda. Cuando supe que dormía, me levanté y borré el archivo. Lo hice con una frialdad que me sorprendió. Ya no era miedo, era determinación. A la mañana siguiente, él, el otro, me esperaba en la cocina. Tenía 2 tazas preparadas. Me ofreció una sin hablar. La acepté. ¿Todo bien? Sí, respondí. No insistió. No lo necesitaba. Sabía leerme. Sabía que algo había cambiado. Y que después de esa noche ya no habría forma de volver a ser los mismos. La última noche comenzó como tantas otras. El sonido lejano de los cubiertos, la televisión encendida de fondo, el murmullo de una conversación sin peso entre mi esposo y su hijo, que se esforzaban por parecer cómodos dentro de la misma habitación. Yo me movía entre ellos como una sombra más, sirviendo la comida, limpiando la mesa, riendo donde tocaba, asentando donde se esperaba. Cada gesto estaba medido, como si el cuerpo supiera que estaba actuando por última vez una función que ya no le pertenecía. Mi esposo anunció que viajaría temprano a la mañana siguiente. Solo por 2 días, dijo. La misma voz templada, la misma seguridad con que hablaba de sus reuniones. Me deseó buenas noches con un beso en la frente. No recuerdo haberle respondido. Cuando subió las escaleras, sentí algo parecido al alivio, aunque su presencia no pesaba. Lo que pesaba era la espera. Él bajó más tarde. Llevaba una sudadera oscura, sencilla. Sus pasos eran lentos, como si supiera que no debía hacer ruido. Cuando entró en la cocina, yo ya había apagado todas las luces, salvo una lámpara pequeña junto al frutero. No hablamos, solo nos miramos. Tomamos un par de uvas. Compartimos una copa de vino tibio. Nos sentamos frente a frente, con la mesa entre nosotros, pero el mundo más lejos que nunca. El silencio no era incómodo. Era lo único que nos permitía estar ahí sin rompernos. Me levanté primero. Caminé hacia las escaleras sin mirar atrás. Él me siguió con unos pasos de distancia. Cada peldaño crujía de forma distinta, como si la casa también supiera lo que estaba por ocurrir. No hubo nervios. No hubo planes. Solo una calma peligrosa, casi sagrada. Entré en mi habitación sin cerrar la puerta. Él se quedó en el marco, sin moverse. Lo observé un segundo antes de hablar. «Pasa». Solo un momento. No hubo duda en su rostro, ni resistencia. Entró con cuidado. Cerró la puerta. Se quedó de pie, esperando. Yo no me acerqué. Fui hacia la cómoda. Saqué una bata suave de satén, color marfil, y la dejé caer sobre mis hombros. No tenía intención de seducirlo, tampoco de negarlo. Lo que había entre nosotros ya no era deseo, era algo más íntimo. Un acuerdo mudo entre 2 personas que se habían encontrado en el lugar equivocado, pero en el momento exacto. Nos sentamos en la alfombra, uno frente al otro. Hablamos.
Por primera vez desde que todo comenzó, hablamos de verdad, no de lo que sentíamos. Eso ya estaba dicho en los silencios, sino de lo que vendría después. No deberíamos quedarnos aquí, dijo él sin levantar la voz. Esto ya no es algo que podamos esconder. Lo sé. ¿Entonces? No respondí. Miré mis manos sobre mis rodillas, las mismas que habían acariciado, que habían sostenido, que habían traicionado. No había una sola parte de mi cuerpo que no supiera lo que habíamos hecho. Pero tampoco había arrepentimiento. Solo un cansancio profundo. Un deseo de soltarlo todo, sin saber cómo ni hacia dónde. Mañana me voy, añadió, después de unos segundos. Levanté la vista. Lo supe antes de escucharlo. No era una amenaza, ni un castigo. Era su forma de protegernos a ambos, de detener el fuego antes de que consumiera lo que quedaba en pie. No lloré, ni él tampoco. Nos quedamos ahí, sentados, mientras la madrugada se colaba por las rendijas de la ventana. En un momento, se acercó. Rozó mi mano con los dedos. Fue un gesto simple, el más simple de todos, pero sentí que algo se desgarraba adentro. Cuando se levantó, no hizo ruido. Salió de la habitación y no miró atrás. Yo me quedé sentada un rato más, con la bata aún sobre los hombros, escuchando el silencio crecer como una marea. A la mañana siguiente, su maleta ya no estaba en la entrada. Mi esposo tampoco. La casa estaba vacía. O, al menos, eso parecía. Caminé por los pasillos como si los viera por primera vez. Todo seguía en su sitio, pero nada era igual. Al pasar frente al espejo del recibidor, me detuve. Me observé con atención. No buscaba belleza, ni señales. Solo quería saber si aún quedaba algo reconocible. La mujer que me miraba desde el otro lado tenía los ojos más abiertos que nunca. No había paz en su rostro. Tampoco remordimiento. Solo una claridad insoportable. Ya nada podría ser igual. Y, en el fondo, quizá nunca quise que lo fuera.